Nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y también a los que están conectados, porque desde hace unos años, desde la pandemia, nuestro objetivo fue llegar a todos lados del país, inclusive a Latinoamérica, así que también hay mucha gente conectada por streaming, así que bienvenidos para ellos también. Es obvio que tengo que agradecer, lo primero que tengo que hacer es agradecer a muchas personas que han podido o que han ayudado a que esto se pueda concretar. En primer lugar, el comité científico, por supuesto, porque me ha ayudado a poder hacer el programa, a poder revisar los trabajos libres de investigación que se han enviado. Y también un especial reconocimiento a Pablo Corral y a la doctora Laura Scheider, porque han hecho las gestiones para que hoy podamos tener, después también lo voy a nombrar, al doctor Rey en la actividad principal del mediodía. Y también, obviamente, al comité organizador, la cabeza Silvina Cuartas aquí, muchísimas gracias Silvina, pero a todas las chicas Virginia, Valeria, no me quiero olvidar de nadie, Marielo, Magalí, que han estado al pie del cañón con todos los detalles para que esta reunión se pueda concretar, así que muchísimas gracias. Por supuesto, gracias a la industria que han permitido o que nos han permitido poder cubrir los gastos de esta jornada. Como siempre, bienvenidos y agradecimiento por el apoyo de todos los años hacia la Sociedad Argentina de Lípidos. También el apoyo de algunas entidades científicas que nos han dado el auspicio, como por ejemplo FACEN, que por ahí está el doctor Juan Nogueira, allá está, el presidente actual de FACEN, así que muchas gracias. Y en estos minutos, antes de empezar en la primera mesa, yo les quería comentar un poquito las actividades y los grupos de tarea que nos hemos propuesto para hacer este año. Y la verdad es que la intención es que todos ustedes puedan participar y se animen a participar en muchas de ellas. El primer grupo de trabajo es un grupo de trabajo de relaciones con otras sociedades, relaciones con otras sociedades científicas locales e internacionales. Acá, nuevamente, Pablo Corral, Laura Scheider y Gustavo Yunta a nivel local han hecho un esfuerzo muy importante para poder tener reuniones mixtas con un montón de sociedades. A nivel local, con la Sociedad Argentina de Cardiología, con la FAC, con la Sociedad Argentina de Hipertensión, FACEN nuevamente, el SOLACI. Y especialmente les quiero comentar dos lugares en donde se ha trabajado muchísimo, ya desde hace unos años, que es la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Sociedad Coreana de Lípidos y Aterosclerosis, que ahora les voy a comentar algo muy importante. Con respecto a la Sociedad Europea de Aterosclerosis, se han este año hecho ya actividades conjuntas, lo que de alguna manera llamamos la rama LATAM, donde la sal es un pie importante. Tanto en marzo como reciente, hace unas 2 o 3 semanas atrás, se ha hecho una reunión conjunta, que la verdad que tuvo muchísima audiencia en toda Latinoamérica y nos enorgullece como sociedad poder participar de la misma. Y como les dije antes, hoy vamos a contar con el doctor Rey al mediodía en una actividad central, también por la gestión de este grupo de tareas. Y para coronar esto, en mayo, en el contexto del Congreso Europeo de Aterosclerosis, firmamos oficialmente un convenio de mutua colaboración con la Sociedad Coreana de de Lípidos y Aterosclerosis, que a su vez está asociado con un montón de sociedades en Asia, y ya empezamos a hacer actividades en conjunto académicas, ya sea webinars, ya sea a través de las revistas, etc. Así que bienvenido este convenio porque es muy importante para la sociedad. Por supuesto, seguimos con nuestra revista, el editor en jefe, el doctor Nogueira, y con un grupo de tareas, Martín Lobo, Mariano Giorgi y Gustavo Pereira Cini, siguen trabajando con los 3 números anuales, que son de acceso gratuito y ustedes lo pueden obtener a través de la página, y que incluye la posibilidad de tener también algunos consensos o documentos de posición muy interesantes que se han hecho en el último tiempo y que son muy prácticos para que todos los puedan leer. Tenemos también un grupo que se encarga de los cursos. Este año se han hecho 4 cursos virtuales, que tuvimos bastante gente anotadas. Es un grupo de tareas quizás encomendado por Mabel y Santiago, pero fíjense que está Gabriela, Facundo, Amira, Sandra, no me quiero olvidar de nadie, que ya están trabajando en los cursos para hacer en el año próximo. Bien, ya están trabajando en la grabación
de las clases para tener cursos actualizados y nuevos cursos en 2025. Son cursos, insisto, muy interesantes. En este caso, estos fueron los 4 que se dictaron este año. Tenemos un grupo de ateneos, la veo a la doctora Merina Oberina aquí, no sé si ya llegó Maribé, pero bueno, hay un grupo de tareas asignado a que todos los meses, el tercer lunes de cada mes, aunque esa fecha a veces puede cambiar por algún evento, en especial los feriados, se concrete. Estos son algunos ejemplos de los primeros 6 ateneos que se han hecho este año, y la intención es que todos puedan participar. Son ateneos muy interesantes, de 1 hora de duración, y la verdad que estamos también muy orgullosos de seguir con esta temática de obligatoriamente tener un ateneo mensual para que todos podamos discutir. Hay otros grupos de tarea importantes en la sociedad: el grupo de trabajo del síndrome de hiperquilomicronemia familiar, el grupo de trabajo pediátrico. Es muy importante para nosotros tener un plantel de pediatras en nuestra sociedad, y también el área de mujer, que no es de este año, sino que viene ya del año pasado trabajando, pero que es muy importante, inclusive con el nexo con otras sociedades. Así que celebramos también la continuidad de eso. Hay un grupo de comunicación, por supuesto, y un grupo institucional, que son las cosas que quizás son más aburridas porque tienen que ver con lo administrativo, pero es sumamente importante para poder desarrollar una sociedad sana a lo largo del tiempo. Contamos con un comité asesor muy importante que siempre está cuando le pedimos cosas: corregime tal cosa, mandame tal artículo, participá de tal charla. Ese comité asesor es un lujo y siempre lo tenemos. Y está Marcelo, que está por allí atrás, que es el verdadero director de orquesta. Marcelo Cuenca es el que maneja todos los hilos, el que maneja nuestra página y que nos da el soporte y la logística para poder desarrollarnos en estos tiempos tecnológicos actuales. Para ir terminando, hicimos varias actividades en el interior este año. Tuvimos algunas actividades a principio de año en Mendoza y también en Córdoba hace un par de meses atrás. Y tuvimos también actividades en la Patagonia por primera vez. Tanto Silvina como Sandra fueron a Neuquén, a Chipoleti, y se armó un vínculo muy interesante con toda la comarca de esa zona, que es una zona que necesita gente especializada en lípidos, y este vínculo me parece que nació para quedarse y para fortalecerse en el futuro. Hay una reunión pendiente en Tucumán en un par de meses, que la está organizando el doctor Nogueira con Amira, que no la veo por ahí está al lado, así que va a estar muy buena también para el mes de noviembre, así que eso continúa. Tenemos convenios con universidades que hemos hecho este año, tanto con la Universidad de Jaureche como la del Comahue, que también, insisto, nos permite un intercambio académico ya en un marco institucional universitario, así que también celebramos eso. Y finalmente, también nos importa mucho la comunicación y la educación en terreno, en campo, y en ese sentido hemos hecho un encuentro multiperiodístico hace poco, que Maribé, Melina y el doctor Facundo Tornelli participaron en representación de la SAL, con muchos periodistas de muchos medios de comunicación, para transmitir a la comunidad conceptos clave en el problema del colesterol, de la dislipemia, en el diagnóstico y en el tratamiento. Bien, así que eso me parece que es importante llegar a la gente. Y a la derecha es una iniciativa del Hospital El Cruce, que me parece, a partir de fue un caso muy interesante de hipercolesterolemia familiar, una chica joven que había debutado con un problema coronario, con una HF que no había sido diagnosticada en su pueblo, en Deró, y cuando empezaron a ver la familia, para arriba, para el costado, para abajo, encontraron como 15 casos en la comunidad, y todos los médicos de Deró se preocuparon porque cómo puede ser que no había en ningún momento saltado ninguno de esos chicos, ninguno de esos familiares con este diagnóstico. Bueno, a partir de eso se hizo una campaña en terreno, fueron los médicos a Deró e hicieron campañas de educación a todas las comunidades médicas de la zona, obviamente con foco en hipercolesterolemia familiar. Me parece que este tipo de iniciativas también son importantes más allá de lo que venimos haciendo académicamente. Así que para finalizar les vuelvo a agradecer. La Sociedad Argentina sigue creciendo, la Sociedad Argentina de Lípidos sigue creciendo. Los invitamos a participar, a los que ya son socios, a participar activamente en todas las actividades, y a los que no lo son, para asociarse, porque creo que podemos seguir creciendo y participando juntos. Así que muchas gracias, y les voy a dar lugar a la primera mesa de la jornada. Muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, buenos días a todos. Luego de esta hermosa presentación, vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda del día. Les agradezco a todos los que están presentes aquí hoy y a quienes están conectados vía web. Mi nombre es Mabel Grafinia y junto con la doctora Mariel Pérez Torre vamos a dar inicio a esta mesa redonda que se denomina de la bioquímica a la clínica. Esta mesa redonda consta de 4 disertaciones y al final de las mismas tendremos 20 minutos para la discusión y para responder preguntas. Por favor, les pido a todos que sean estrictos con el tiempo asignado, dado que el temario del día es muy interesante, pero también es muy extenso y queremos que por favor todo se pueda cumplir. Bueno, el primer tema que se va a desarrollar es ¿qué fórmula es mejor para calcular el LDL colesterol? Está a cargo del doctor Nahuel Fernández Machulski, quien es bioquímico, especialista en gestión de laboratorio clínico, es doctor por la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Departamento de Bioquímica Clínica, Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, Nahuel. Perfecto. Buenos días a todos, muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Vamos a tratar en 10 minutos, tratar de deducir o tratar de charlar juntos qué fórmula es mejor para la estimación del colesterol del LDL. Como bien todos ustedes saben, el colesterol del LDL está en primario y secundario para la enfermedad cardiovascular. Pero ¿cómo lo medimos en el laboratorio? Ahí está. La metodología de referencia según el CDC es la beta cuantificación. Esta metodología no se realiza en laboratorios clínicos de manera habitual. No se me escucha, ¿no? Un poquito, ahí está. De manera habitual. Sin embargo, ¿por qué no se realiza? Porque necesita equipamiento muy especializado, necesita personal muy entrenado y aparte tiene mucho tiempo, o sea, se demanda mucho tiempo en realizar esta determinación mediante esta metodología. Es por lo cual que nosotros en los laboratorios tenemos estas dos que se presentan acá. Uno es la precipitación selectiva con polivirinsulfato, la cual requiere 2 pasos y no es totalmente automatizable, es decir, solamente se van a realizar en laboratorios más pequeños que no tengan mucha producción. Y la metodología que se utiliza de elección es el método homogéneo directo, que es totalmente automatizable y de rápida resolución. Esta última metodología, que le presento este trabajo, puede llegar a tener variaciones, tanto el colesterol de HDL con método homogéneo como el colesterol de LDL con método homogéneo, puede dar variaciones entre los diferentes fabricantes, principalmente en concentraciones de triglicéridos que estén por arriba de los 700 miligramos por decilitro. En cuanto a la estimación, la fórmula ampliamente conocida es la fórmula de Friedewald, que repasemos es colesterol total menos colesterol de HDL menos triglicéridos dividido 5. Esta fórmula fue publicada en el año 72 por Friedewald y colaboradores. Se validó frente a beta cuantificación, o sea, el método de referencia. Tiene una muy buena correlación y concordancia con cuando el paciente tiene triglicéridos normales o cuando el mismo tiene el colesterol de LDL por arriba de los 70 miligramos por decilitro. Es fácil de realizar, se puede realizar en todos los laboratorios, tiene un costo bajísimo, estamos hablando de una fórmula, de una cuenta. Sin embargo, y esto corre para todas las fórmulas de aquí en más, siempre que se están midiendo 3 términos para desarrollar esta fórmula: colesterol, HDL y triglicéridos, los cuales cuando se los mide se puede cometer un error y es un error que se va a ir sumando y después va a terminar repercutiendo en el cálculo final del colesterol del LDL. A su vez, las lipoproteínas ricas en triglicéridos se van a calcular mediante un factor fijo que es triglicéridos sobre 5. Se ha visto que en pacientes con hipertrigliceridemia eso trae bastante desvíos y también se ha observado que los mismos están en pacientes que tienen colesterol del LDL por abajo de 70. Actualmente, y cada vez más, hay mayor proporción de pacientes con triglicéridos con hipertrigliceridemia, y es eso lo que lleva a que en los últimos años se hayan desarrollado nuevas fórmulas para estimar el colesterol del LDL. Por ejemplo, en el año 2013, Martin y colaboradores en Johns Hopkins lanzan esta fórmula, que es la fórmula de Martin, que es colesterol total menos colesterol de HDL menos triglicéridos dividido en vez de 5, es un factor ajustable. Y ese factor ajustable depende de la concentración de triglicéridos del paciente y de la concentración de colesterol de no HDL. En principio,
Esta fue validada versus otra metodología que no es la de referencia, que se llama Vertical Auto Profile, y en principio se validó hasta los 400 miligramos por decilitro. Sin embargo, en los últimos años, Saja y colaboradores la han validado hasta los 900 miligramos por decilitro. Veamos este trabajo, que justamente es el de Saja, donde valida a estos pacientes, y tomando en foco a esos pacientes que son hipertrigliceridémicos y que además tienen colesterol LDL por debajo de 70, que sería justamente donde se quiere superar a la fórmula de Friedewald, vemos que la fórmula de Friedewald tiene una concordancia clínica muy bajita y que la concordancia clínica de la fórmula de Martin está cerca del 60%. Eso quiere decir que hay un 40% de pacientes que son discordantes con esta misma fórmula, si bien presenta mejores resultados que Friedewald y que la fórmula que voy a mostrar a continuación. Esta fórmula es la fórmula de Samson, que es la fórmula que se denomina ecuación NIH número 2. Es un poco más compleja, como lo pueden ver por acá. Sin embargo, la misma no presenta ningún factor que sea ajustable por ninguna variable. O sea, es muy fácil calcularla en cualquier planilla de Excel o en cualquier sistema informático de laboratorio que tenemos nosotros incorporado en el sistema. Está validada versus beta cuantificación, o sea, versus gol estándar, y además se validó hasta los triglicéridos de los 900 miligramos por decilitro. Volvemos a lo mismo de antes, pacientes con hipertrigliceridemia y pacientes con colesterol de LDL por debajo de los 70. Como vemos, acá tenemos la correlación entre el LDL estimado por Samson versus BQ, o sea, sobre beta cuantificación, y vemos que rápidamente podemos apreciar que da mejores resultados que las demás fórmulas. Fíjense que Friedewald tiene valores que son inclusive negativos, es decir, que está arrojando masas negativas, lo cual es un absurdo. Sin embargo, si nos detenemos en los R cuadrados, ninguno supera el 0,4. O sea que tampoco estamos hablando de fórmulas que estén estimando bien en esta población. Nosotros presentamos el año pasado, emitidos por la Revista Argentina de Lípidos con la doctora Ver, un resumen que hace referencia a todo esto, y lo que mostramos es que hay falta de consenso entre las diferentes sociedades en cuanto a estimar, o cómo estimar y cómo medir este colesterol de LDL. Como hay falta de consenso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a testear esto en nuestra población, y nosotros la testeamos en una población de 22.748 pacientes del Hospital de Clínica José de San Martín, a los cuales le medimos el perfil, pero además le medimos el colesterol de LDL medido, ¿no? Como el método homogéneo que le mostré anteriormente. Estos resultados todavía no han sido publicados, pero les paso a mostrar. Hemos dividido a la población según niveles de triglicéridos entre menores a 150, entre 151 y 200, entre 201 y 400 y mayores a 400 miligramos por decilitro. Y además los hemos dividido según metas de colesterol de LDL de la EAS 2019. ¿Qué es lo que nosotros observamos? Que si nosotros tomamos a todos los pacientes en conjunto, la concordancia clínica entre todas las fórmulas es bastante similar, va entre 78 y 80%. Si nosotros tomamos a los normotrigliceridémicos, es decir, aquellos pacientes que están comprendidos acá, entre 0 y 150, ahí está, vemos que las tres fórmulas se comportan de manera similar, entre un 70 y 80% de concordancia, es muy buena. Pero que a medida que disminuye, que aumenta la concentración de triglicéridos, esa concordancia empieza a disminuir. Y eso es especialmente notable en la fórmula de Friedewald, que en hipertrigliceridemia tiene una concordancia de alrededor del 41% versus casi el 65% de Martin. Bueno, concordancia. La falta de concordancia puede darse porque esta relación, que efectivamente la medición del colesterol de LDL nos marca que, pongámosle, se los categoriza a un paciente con menor a 55 miligramos de decilitro de colesterol de LDL. Hay concordancia cuando también con las fórmulas se obtiene el mismo valor, o sea, menor a 55, no es exactamente el mismo número, ¿no? Sino que está dado en ese rango. Pero esto puede subestimar o sobreestimar, ¿no? Bueno, en este gráfico vemos la concordancia en gris, que sería la concordancia. Hacia su izquierda está la discordancia, pero subestimando, y hacia la derecha, en azul, en amarillo y azul, está la concordancia, pero sobreestimando. Vemos que a medida que aumenta la concentración de triglicéridos, lo que empieza a aumentar es la subestimación. Lo ven bien acá, aumenta la subestimación en la fórmula de Friedewald, en la fórmula de Samson y en la fórmula de Martin, pero en los pacientes hipertrigliceridémicos con triglicéridos mayores a 400, en fórmula de Martin, principalmente a partir de los 500 miligramos por decilitro, vemos una sobreestimación de la fórmula. Y esto lo podemos ver un poco distinto en los gráficos de residuos. Estos son los gráficos, colesterol es la resta entre el directo menos la fórmula en función de los triglicéridos.
Arriba tenemos Martin, quiere decir que arranca en positivo y termina en negativo, y al revés, Samson y Friedewald empiezan en positivo y aumentan todavía más esa diferencia a medida que va aumentando la concentración de triglicéridos. Finalmente, tenemos qué pasa con los colesterol de LDL menor a 70 miligramos por decilitro en la población. Vemos que el R cuadrado está en 0,8. ¿Y qué pasa en esa población especial? Esos pacientes que tienen el colesterol de LDL menor a 70, pero a su vez tienen los triglicéridos mayores a 400. Vemos que las correlaciones son realmente pobres, alrededor de 0,2, siendo un poquito mejor la que se observa con Samson y directo, pero realmente todas las poblaciones no se observan buenos resultados. Perdón, doctor, faltan 2 minutos. Sí, ya termino las conclusiones y ya estoy. Como conclusiones, a partir del aumento del número de pacientes con triglicéridos elevados y también con el advenimiento de los nuevos hipolipemiantes que pueden llevar a colesterol de LDL menores a 70 cada vez más de manera más frecuente, nuevos estimadores se han empezado a estudiar para reemplazar la fórmula de Friedewald, que justamente tiene las pegas en esta población. Si bien todavía no hay consenso, que es lo que nosotros observamos en nuestra población. Bueno, en pacientes con triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro podríamos estimar el colesterol de LDL con cualquiera de las fórmulas evaluadas, es decir, Friedewald, Martin, Samson dan resultados similares. En pacientes que están entre 151 y 400 miligramos por decilitro, la fórmula de Samson y fórmula de Martin presentan ventaja frente a la fórmula de Friedewald, dan mejores resultados. En pacientes con triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro no sería adecuado estimar el colesterol de LDL mediante ninguna de las fórmulas presentadas. Lo mejor es medir el colesterol de LDL directo. Y además hay que tener en cuenta, además de lo que acabo de decir, que cada vez que a medida que aumenta la concentración de triglicéridos, aumenta la subestimación del colesterol de LDL mediante la fórmula de Samson y la de Friedewald, ¿no? Si bien yo dije que da mejor Samson entre los 150 y 400, tengan en cuenta que a mayor nivel de triglicéridos, mayor es la subestimación del colesterol de LDL. Por eso hacemos hincapié en la medición del LDL de manera directa. Y también esto difiere un poquito con Martin, que a partir de los 500 miligramos por decilitro nosotros vemos que sobreestima. Finalmente, en pacientes pacientes que tienen menos de colesterol de LDL menor a 70 miligramos por decilitro, cabe destacar que ninguna de las estimadores dio buenos resultados, menos aún en pacientes que tienen los triglicéridos mayores a 400 miligramos por decilitro. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Nahuel. A continuación, la doctora Laura Schreyer se referirá al tema estimación de LPA, masa o partícula. ¿Se pueden convertir las unidades? La doctora Schreyer es investigadora en el Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital de Clínicas Infibioc, Universidad de Buenos Aires, y es profesora titular consultora de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, Laura, te escuchamos. Hola, bueno, acomodamos para mi altura. Buen día a todos, muchas gracias por la presentación, felicitaciones por el programa, todo excelente. Vamos a iniciar tratando de responder, como acá abajo, tratando de responder. Muy bien, vamos a partir de algo que seguramente todos ustedes conocen, tener bien presente la heterogeneidad de la partícula de LPA. Y esto está dado no solo por el tamaño, las replicaciones de los Kringles de la proteína de ApoA, sino también de los subtipos de LDL a los cuales la ApoA se une. Así que es todo un combo, causa de heterogeneidad de estas partículas que constituye un desafío metodológico que vamos a ir viendo ahora. Del lado izquierdo figuran la metodología que se implementa para medir la LPA. Son métodos inmunológicos, inmunoensayos. Los dos primeros, inmunoturmetría e inmunotelemetría, es el 90% de los reactivos comerciales que utilizamos. Y usan todos los comerciales, todos los accesibles en nuestro país o en el mundo, usan anticuerpos policlonales. Anticuerpos monoclonales son, que yo conozca en el mundo, son métodos desarrollados dos, de los cuales uno de ellos puede haber más, no por supuesto, pero uno de ellos
es cuál es el láser, no sé, no importa. Uno de ellos es el método de referencia actual, el que tiene las siglas del Northwest, el Lipid Metabolism, es el de Markovina de Seattle, es el método de referencia actual, pero hay un nuevo candidato de estándar de oro, que es utilizar equipos de espectrometría en masa y en tándem. La cosa es que cualquiera de estos métodos puede informar o reportar las unidades o los niveles, las concentraciones del EPA, tanto en masa miligramos por decilitro o de sus componentes, que en realidad es uno solo porque va a ser APOA, o molar, donde tiene que ver más con las partículas del EPA. Y eso en realidad causa incertidumbre. Ambos métodos son válidos, pero tenemos que decir que en realidad todos los consensos, las recomendaciones, recomiendan si se puede elegir, el método que informa en unidades molares. O sea que hay dos enfoques para medir el EPA en la práctica clínica. Del lado izquierdo tenemos que mide en masa en miligramos por decilitro, pero en realidad no es la masa de la partícula, sino solo la masa de la APOA, que tiene todas esas variaciones de tamaño, porque eso está determinado genéticamente, el largo de la molécula de LPA que se une a la LDL, de APOA, perdón, que se une a la LDL. En cambio, del otro lado se mediría la partícula completa, es una concentración proporcional que refleja el número de partículas. Y esas serían las dos alternativas que tenemos, pero en realidad nadie pesa nada, ni nadie cuenta partículas. O sea, no ocurre esto. Entonces, ¿por qué hablamos de masa y de número de partículas? En realidad, lo que sí ocurre es la implementación de anticuerpos, como les dije. A ver, tenemos una primera situación arriba, en la parte superior, donde los anticuerpos señalados por las patitas verdes, en general los fabricantes que usan anticuerpos policlonales, no muy preparados, digamos, sensibles, que tienen en realidad una mayor afinidad por las repeticiones en los Kringles de APOA, tienen el inconveniente que, por ejemplo, en las partículas más pequeñas, que son las que tienen repeticiones, menores número de repeticiones, pero los niveles del EPA son elevados, entonces va a estar subvalorado el nivel de LPA. En cambio, cuando las repeticiones son muchas, las replicaciones de APOA, va a haber muchos anticuerpos en la parte inferior de la parte A también, por ejemplo una apoproteína más larga, y va a estar sobrevalorado, siendo la primera situación quizás un poco más preocupante. Pero tenemos otra situación donde los policlonales pueden fabricarse, prepararse de manera que se dirijan a un Kringle que no sea el Kringle 4 tipo 2 que se repite tanto. Por ejemplo, el Kringle 5, que hay uno solo, y es por eso que estos policlonales que se llaman insensibles o independientes a las repeticiones de la APOA, y podemos hablar de número de partículas porque detecta de cada molécula una sola, es decir, permite medir el número de partículas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? Para allá tengo que apuntar. Perdón, uno está acostumbrado al televisor. Muy bien. Ahora bien, el tema, entonces, para saber cuánto el EPA puede haber en una muestra de un paciente. Por un lado, hablamos de los anticuerpos. Monoclonales no son accesibles, policlonales, que a su vez tenemos los sensibles, o los independientes en las repeticiones, pero hay otra parte muy importante e imprescindible en el ensayo del EPA, que son los calibradores.
Entonces, la otra parte fundamental es el uso, la implementación de 5 calibradores que tengan diferentes valores asignados por entidades como la OMS y FCC, o sea que son trazables a los estándares, a los materiales de referencia de estas entidades. Y los fabricantes deben certificar sus equipos que venden o materiales al estándar de referencia de el método de referencia del Northwest Lipid Laboratory de Marcovina, por si alguien lee el LPA, que es una de las que más ha trabajado en su metodología, o también los valores de los calibradores tienen que ser asignados por esas entidades o por la OMS o por... También hay 2 empresas privadas en el mundo que también suelen hacer eso, y con eso se ha logrado minimizar muchísimo el efecto de las isoformas. Y no todo es bueno, esto después me descuentan tiempo a dónde, no sé. ¿Tendrá poca pila? No sé. Bueno, esto para mostrarles algo actual y en pacientes, algo quizás más esperanzador en cuanto a cuando uno tiene que elegir o cuando uno sabe que mide en miligramos o en nanomoles. Esto es una rama del estudio Odyssey, pacientes que han sufrido un evento, que fueron tratados con alirocumab a los 3 meses. Se les midió, en realidad no es comparación de métodos, que es diferente, sino comparación de la reducción del LPA, y yo puse solamente las correlaciones. Fíjense el lado lateral de la derecha, que si bien la correlación entre el método de referencia candidato actual con espectrometría de masa tuvo la mejor correlación con el ensayo que informa en molar, todos fueron significativos con un nivel de significancia semejantes, así que eso puede ser tranquilizador. Ahora vamos a pasar a responder la segunda pregunta. Muy bien. ¿Se pueden convertir las unidades? Bueno, en realidad, ¿por qué se pregunta esto? Porque para triglicéridos se puede convertir perfectamente, para colesterol completamente, son lípidos, es una molécula, o sea, acá tenemos una estructura muy compleja. Entonces, para el EPA realmente esto no sucede. Laura, con tiempo de descuento, 3 te faltan. Está bien, muy bien, gracias María. Pero en realidad preguntaría yo, ¿para qué queremos hacerlo? Lo queremos hacer para... lo queremos hacer, bueno, alguien dice, yo quiero manejar una base de datos donde quiera tener todas las mismas unidades. Hay otras formas, hoy se trabaja con percentiles, cuánto se desvía del valor de corte superior, qué sé yo. Pero también dice, no, porque lo que pasa que el colesterol del LDL, como explicó Nahuel, cada vez que uno lo mide con cualquier fórmula, con cualquier método, hasta con el método patrón, está pegado ahí el aporte del colesterol de la LPA. Entonces, cuando la LPA está incrementada, se quiere restar para saber el valor verdadero del LDL. Entonces, sí, se ha propuesto un factor, es aproximado, muy aproximado, existe, es 2.4. Después vamos a ver de dónde sale. Y entonces uno puede, si lo mide en nanomoles, obtenerlo en... por ese factor pasar la LPA a miligramos. Después sabemos que el 30% de toda la LPA, por eso el 0,3 es colesterol, y ahí yo puedo obtener el colesterol del LPA para poder restárselo al colesterol del LDL medido y tener un colesterol del LDL verdadero. Pero esto está solucionado por lo que dice ahí abajo, que este año propuso Rosenson y Marcovina una fórmula muy fácil donde podemos olvidarnos de esto. Le digo porque no se me ocurre otro motivo de por qué queremos convertir las unidades, ¿no es cierto?
Y ahí hay un factor de 0,07, la cita para el que quiera utilizar esto. Solamente para explicar de dónde sale ese 2.4. La primera barra que ustedes ven ahí es el promedio, así que por eso es muy aproximado. ¿Qué es esto? En el eje Y tengo la relación, un ratio de los dos métodos monoclonales que mencioné. Uno el de Markovina y el otro de Tsimiskas, que son top one en LPA. Entonces, ellos dos tienen muy buenos métodos monoclonales diferentes de lisa, diferentes procedimientos. Uno lo informa en miligramos, otro lo informa en nanomoles. Entonces, de esa relación tiene que salir un factor, y el promedio es 2.4, lo han aplicado en más de 1.600 individuos, pero fíjense que a medida que lo separan por el rango, se dieron cuenta ellos mismos que primero publicaron en 2017, 2018 el factor de conversión es 2.4, después dijeron no, cuando subdividieron según los rangos, vieron esa escalerita, y en realidad entonces dicen que deberían usarse varios factores según en qué rango estoy. Bueno, quiero ir a lo último para mostrarles, a ver si me pueden ayudar con el último diapositivo, Marcelo. En realidad, bueno, es nada más que las conclusiones, pero quiero mostrarle un título para dejarlo como para las preguntas. Siguiente, ahí está, bueno, esas son las conclusiones, pero mientras las pueden ir leyendo, pero en el siguiente titular, que es muy de una publicación de hace 2 años de Cronenberg, que es otro de los top de LPA. Dale, Marcelo. Esto significa, Cronenberg cuestiona, ¿estamos haciendo una montaña de un grano de arena? Él explica cuándo sí y cuándo no. No es que está ironizando y decir todo lo mínimo, no estamos haciendo estamos haciendo una montaña de un grano de arena. Él fundamenta y lo podemos dejar, si quieren, para las preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, el próximo tema es actividad enzimática relacionada con los lípidos. ¿Se puede medir? ¿Cómo interpretar los resultados? La disertante es la doctora Gabriela Berg, quien es profesora titular de Bioquímica Clínica 1, Facultad de Farmacia y Bioclínica de la UBA, es investigadora principal del CONICET, vicedirectora del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica de la UBA y directora del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Hospital de Clínicas de la UBA. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Felicitaciones a los organizadores. Me da miedo agarrar este control. Bueno, fui como muy rápido. Bueno, me preguntan actividad enzimática. Entonces, solo para recordar muy brevemente, no es lo mismo la expresión del gen de una enzima, donde se va a sintetizar el gen, después la expresión de ese transcripto como proteína, y finalmente poder medir la actividad de una enzima en el organismo de un individuo. Entonces, en especial yo me voy a dedicar a la actividad de la lipoproteína lipasa, porque es justamente una enzima que está sujeta a control por múltiples factores más allá de su expresión proteica. La lipoproteína lipasa, como saben, es una enzima que se ancla al endotelio capilar, y si bien existen factores que regulan la transcripción del gen, como son los PPAR y la insulina, hay muchísimos activadores e inhibidores de la enzima en la circulación. Y le voy a dar y entre los inhibidores se encuentran proteínas similar a angiopoyetina, como las angiopoyetina de tipo 3, 4 y 8, y chicos, es difícil de verdad, no es una cuestión de edad, les quiero decir
Y después hay un montón de activadores e inhibidores proteicos como son las ApoC2, la ApoA5, el factor activador de la maduración de la enzima y ApoC3 como inhibidor. De manera que la regulación de la actividad de la lipoproteína lipasa es principalmente posttranscripcional y este es un claro ejemplo de que para evaluar cómo se comporta en un individuo tenemos que medir la actividad. Bien, entonces, la lipoproteína lipasa es característica de el catabolismo de los triglicéridos contenidos en los kilomicrones y en las VLDL. Y su déficit en el funcionamiento se asocia principalmente con el síndrome de hiperquilomicronemia familiar o la forma multifactorial si el individuo no es homocigota o doble heterocigota, y lo que va a producir es un aumento, una inhibición en la actividad de la enzima, un aumento principalmente en los kilomicrones, y que eso se va a ver reflejado en la circulación con la presencia de un suero lechoso. Está todo superpuesto, ¿verdad? Por eso lo habíamos mandado ayer, para que lo comprobaran que se veía bien. En este trabajo nosotros lo que medimos es en tejido la expresión génica, la expresión proteica y la actividad de la enzima. Y eso no lo pueden ver, se los voy a tener que contar. La expresión génica está arriba, donde no se ve diferencia entre distintos tejidos y entre distintos tipos de pacientes. No se ve diferencias en la expresión proteica entre tejido adiposo epicárdico, subcutáneo, entre pacientes coronarios y controles. Y sí, lo que llegamos a ver fue una diferencia en la actividad de la enzima. De manera que si hubiéramos medido la expresión génica, hubiéramos medido la expresión proteica, no hubiéramos desenmascarado el aumento de la actividad de la enzima en pacientes que tenían, la voy a pasar, aumento en la actividad. No se ve bien esta diapositiva, es una pena. Nosotros medimos la actividad, somos el único laboratorio en Latinoamérica que mide la actividad de la lipoproteína lipasa. Lo hicimos desde hace muchísimos años, lo hacíamos con fines de investigación y en realidad esta es una enfermedad rara, el síndrome de hiperquilomicronemia familiar, y durante muchos años fue una enfermedad huérfana. Entonces realmente tenía poca importancia, porque no había tratamiento para los pacientes, llegar a medir la actividad de la enzima. Actualmente, dado que hay una alternativa terapéutica, sí vale la pena medir la actividad de la enzima para confirmar el diagnóstico de hiperquilomicronemia familiar. Nosotros podemos medirla en el plasma posteparínico de los pacientes y en realidad el grupo de Robert Eckel publica este título donde dice que medir la actividad por este método, que es un método gold estándar para la actividad de la enzima, es valioso. Y también lo que hacemos es un ensayo funcional in vitro con el plasma posteparínico de los pacientes, agregándole suero humano normal como fuente de cofactores. ¿Por qué? Porque lo que pueden estar fallando son los cofactores. Entonces, si medimos la actividad en el plasma de un paciente que también tiene déficit de cofactores, no vamos a ver si lo que falla es la enzima o el cofactor. Con este ensayo in vitro desenmascaramos eso y fíjense, los puntitos azules son pacientes de nuestro laboratorio donde se midió la actividad sin cofactores y el puntito rojo es cómo aumenta la actividad en el ensayo funcional. En este caso era un paciente que tenía déficit de uno de sus cofactores, que es ApoA5. En este otro caso era una paciente que tenía déficit de ApoC2. Y en el tercer caso que les muestro es un aumento de actividad donde no se identifica cuál es el cofactor que le falta, pero que claramente en el ensayo funcional le estamos dando algo que aún no ha sido descrito. Para poder validar el ensayo de la actividad de la enzima tuvimos la suerte de que, como les dije que somos el único laboratorio de Latinoamérica que medimos la actividad de la enzima, recibimos muestras con diagnóstico genético de Colombia, una cantidad importante de muestras que nos permitió usar esos pacientes como verdaderos positivos para el déficit de la enzima y lo comparamos con pacientes con diagnóstico incompleto o con no diagnóstico de
con hipertrigliceridemia severa pero sin diagnóstico, hicimos las curvas ROC y pudimos identificar el punto de corte que nos permite diferenciar síndrome de hiperquilomicronemia familiar del síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Yo creo que debe ser la pila. Y es el 25% del valor de la población normotrigliceridémica, el punto de corte que me identifica pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia familiar, es un valor de 8.6 aproximadamente, y con ese valor de corte, 25% de los normotrigliceridémicos, me aseguro que todos los que estén con actividad por debajo del 25 van a ser verdaderos positivos y, en todo caso, los que quedan por arriba van a ser síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Fíjense cómo con el ensayo de actividad nosotros con y sin sobreactivador en la población normotrigliceridémica no vemos diferencias. En la población con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial, que es mayor que los homocigotas o los heterocigotas compuestos, tienen mayor actividad que estos y aumenta la actividad con el sobreactivador, y en rojo todos los pacientes con síndrome de hiperquilomicronemia multifactorial. Y fíjense en la curva inversa entre la actividad de la enzima y los valores de triglicéridos. Estos son casos también de nuestro laboratorio. Fíjense, pacientes que no portan ningún gen que esté relacionado con la hiperquilomicronemia factorial, tienen valores por encima del 25%, y estos pacientes que sí son portadores de genes involucrados en el síndrome de hiperquilomicronemia familiar tienen actividades por debajo del 25%, y como en este caso, por ejemplo, donde la mutación estaba en A5, cuando se hace el ensayo con sobreactivador, aumenta la actividad a valores normales. Estos son los casos de Colombia, y lo quiero mostrar por lo siguiente. En todos los casos teníamos actividad por abajo del 25%, y había algunos que tenían variantes posiblemente patogénicas. Bueno, en ese caso eran variantes que no estaban descriptas, y con el valor de la actividad sirvió para reportar estas variantes como involucradas en el síndrome de hiperquilomicronemia familiar. Y como si sumamos la clínica, la genética, más la actividad, la clínica, la bioquímica, la genética y la actividad de lipoproteína lipasa, en algunos casos vamos a encontrar discordancias, como por ejemplo en este paciente que aparentemente era una heterocigota, pero la actividad de la enzima estaba por debajo del 25, es un 6% de la actividad de los normotrigliceridémicos. Desde la clínica y la bioquímica era un caso de hiperquilomicronemia familiar, y por lo tanto directamente, a pesar de que es un diagnóstico genético incompleto, el paciente pasa a ser identificado como hiperquilomicronemia familiar. Y por el contrario en este, que lo que teníamos era una genética negativa, tiene una bioquímica y una clínica completa y una actividad por debajo del 25, en este caso habría que hacer un panel más extendido para identificar otros posibles genes involucrados. Bueno, la medida de la actividad de la enzima es el gol estándar para la misma, y si bien el gol estándar para identificar la patología es el análisis genético, a veces el análisis genético es incompleto o inconcluso. Entonces, en esos casos, lo que se debe hacer es, con pacientes con actividad mayor a 880 miligramos decilitro, hacer un screening con alguno de los scores que los van a ver seguro esta tarde. Tener en cuenta otras posibles causas, identificar el índice de masa corporal, los niveles de ApoB, el valor del LDL, y en ese caso el diagnóstico genético más el diagnóstico clínico más una actividad de lipoproteína lipasa por debajo del 25% podría ser suficiente para... Vayan comprando otra pila mientras tanto. Bien, las conclusiones.
para evaluar el comportamiento de la enzima solamente sirve medir la actividad de la lipoproteína lipasa, no una ELISA, no una concentración. Los ensayos funcionales nos permiten identificar si lo que falta es un activador o un inhibidor. No lo mostré por falta de tiempo, pero eso también lo hacemos. Y cuando el genotipo no coincide con el fenotipo, en ese caso la decisión debe basarse en la bioquímica y la recomendación es medir la actividad de la enzima, porque le permite a algunos pacientes ser incorporados en tratamiento cuando de otra manera no hubieran accedido. Bueno, por último, la doctora Valeria Sago se referirá al tema: ¿disponemos de nuevos marcadores lipídicos para evaluar el riesgo de nuestros pacientes? La doctora Sago es profesora asociada de Bioquímica Clínica 1 de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, es doctora en Bioquímica por la UBA, investigadora adjunta del CONICET y miembro del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica INFIBioc UBA. Bueno, Valeria. Bueno, muchas gracias. Hola, me da miedo esta situación. No ustedes, sino el puntero. Voy a hacer lo mejor de mí. Ahí está. Creo que ahí vamos. Bueno, vamos arrancando bien. Ahí está. Bueno, a mí me toca responder la pregunta de si existen nuevos marcadores lipídicos para evaluar el riesgo. Y tratando de cumplir con la consigna que me dijeron menos de 10 minutos, mi respuesta es no. Y ahí fin y terminado. No se preocupen. Tenemos marcadores no tan nuevos como algunos que venimos ya estudiando hace un tiempo, venimos discutiendo, como el colesterol de remanentes, y tenemos los viejos conocidos. Algunos de ellos han sido propuestos como marcadores hace muchos años atrás. Sin embargo, como no disponíamos de la metodología adecuada o para medirlos o una correcta estandarización de los mismos, no podían utilizarse, como es el caso de la LPA, tal como comentó la doctora Schreier anteriormente, y la LDL pequeñidensa. Y tenemos los indiscutidos, que son el ApoB y el colesterol no HDL, donde la evidencia de los últimos años los viene respaldando. Con respecto a la LPA, los resultados de diferentes estudios genéticos y estudios clínicos de observación ya nos muestran una clara asociación entre esos niveles elevados de LPA y el mayor riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y estenosis valvular aórtica. Hoy en día, el incremento de LPA se reconoce como un potenciador de riesgo cardiovascular y su medida es de gran utilidad para optimizar la clasificación del riesgo. En los pacientes con LPA elevada, disponer de la medida de la misma permite, en este caso, en este trabajo en particular, permitió reclasificar a los pacientes en una categoría mayor de riesgo en el 13%, en un tercio, perdón, en prevención primaria y casi más de la mitad en prevención secundaria, lo que hemos representado por las barras en rojo. Por lo tanto, desde la Sociedad Argentina de Lípidos y en consenso y en línea con otras sociedades y consensos, recomendamos o se recomienda la medida del LPA al menos una vez en la vida en los individuos adultos, no solo porque mejora la evaluación del riesgo y permite esta reclasificación del mismo, lo cual favorece el inicio de una terapia con estatina, sino también porque permite la detección de otros familiares portadores de LPA elevada que puede permitir tomar medidas preventivas, sobre todo, ¿no?, en las hipercolesterolemias. Las partículas de LDL pequeñas y densa han sido extensamente estudiadas y por mucho tiempo como un biomarcador de un fenotipo proaterogénico, sobre todo en las hipertrigliceridemias, ¿sí?, porque donde se forman con mayor preponderancia, dado que su precursor se enriquece en triglicéridos, hay un aumento de la lipasa hepática y se favorece la formación de estas partículas. Ya desde el estudio Amoris hace mucho tiempo, que incluyó más de 11.000 individuos y 11 años de seguimientos, se vio que al medir el colesterol de las LDL pequeñas y densas, correlacionó fuertemente con el perfil lipídico aterogénico y con enfermedad coronaria, aún en ausencia de un colesterol LDL aumentado. Sin embargo,
Esta es una de las técnicas, como mencioné, que este marcador no podía utilizarse porque la metodología que se utilizaba para su medida requería de trabajos laboriosos, equipamiento sofisticado, de kits comerciales pero caros, de no acceso o de no forma tan disponible para el laboratorio de bioquímica clínica. En el año 2021, el laboratorio de Alan Rimeilin propone un cálculo para poder calcular o estimar estas partículas a partir de los datos del perfil básico, ¿sí? Este cálculo consiste en aplicar dos ecuaciones, las cuales se derivan de estas ecuaciones ya formuladas, como comentó Nahuel, ¿sí? Con la fórmula de Samson, y lo que hacen es primero calcular el colesterol de las partículas grandes y livianas, y después, en un segundo paso, al colesterol del LDL le restan ese colesterol calculado y obtienen el colesterol de las partículas pequeñas y densas por diferencia. Sin embargo, el hallazgo más relevante que encontraron estos investigadores, además de postular esta ecuación, fue que cuando compararon las LDLs pequeñas y densas estimadas con otros factores potenciadores de riesgo para predecir mortalidad por todas las causas, vieron que fue mejor predictor este valor estimado que el medido, a lo cual lo estaban comparando. Y cuando vieron la asociación o estudiaron la asociación como valor independiente de este marcador, con otros componentes lipídicos para predecir eventos, vieron también que el estimado de pequeña y densa fue el mejor predictor que el resto, incluso nuevamente que el medido. Por lo tanto, esta fórmula puede aplicarse con menor costo desde el laboratorio y sería un mejor indicador de riesgo. 3 minutitos. Vale. Bueno. Bien, más recientemente el grupo de Schaefer y colaboradores también mostró que pequeña y densa, pero medida en este caso por valores superiores a 50 miligramos decilitros, es un potenciador significativo independiente del riesgo que aumenta casi en el 50% en este percentil con respecto a los valores más bajos. Ahora bien, con respecto al colesterol remanente, colesterol no HDL y ApoB, si bien todas estas partículas ya la evidencia nos apoya en que son mejores discriminadores del riesgo que el colesterol LDL, estos tres marcadores comprenden las lipoproteínas aterogénicas, pero no todas informan lo mismo, no todos dan la misma información. Como todos sabemos, el colesterol de remanente es el colesterol solo de esta fracción de lipoproteínas y no incluye al LDL, mientras que el colesterol no HDL y la ApoB comprenden a la totalidad de las lipoproteínas aterogénicas, aunque uno de ellos determina su masa y el otro indica el número de partículas. Por lo tanto, esto explica que haya discordancia entre estos marcadores y el colesterol del LDL, lo cual impacta significativamente y en forma con mejor discriminación a la hora de evaluar el riesgo. Con respecto a los remanentes, con datos del estudio Predimed, lo que se observó fue que en aquellos pacientes que había discordancia entre los valores de colesterol LDL y colesterol de remanentes, solo los individuos con colesterol de remanente elevados y por arriba de 30 miligramos decilitros fueron los que tuvieron el mayor riesgo. Y el colesterol de remanentes, en ensayos posteriores, en un estudio muy importante, también se determinó que valores elevados del mismo son un importante predictor de riesgo de infarto de miocardio, enfermedad cardiovascular y mortalidad por todas las causas, sumado también con la PCR, los dos altos valores son los mejores indicadores de riesgo. Bien, no HDL y ApoB también presentan discordancia, como todos ya sabemos, y son mejores indicadores de riesgo que el colesterol LDL. Y esto lo podemos explicar por dos razones o por dos causas. Primero, como les dije, tanto el no HDL y la ApoB incluyen en su determinación a los remanentes, ¿sí? Entonces son más sensibles a la hora de predecir el riesgo cardiovascular que solo el colesterol del LDL. Y por otro lado, masa no es lo mismo que partículas, ¿sí? Un poquito se estuvo desprendiendo de las charlas anteriores. Cuando uno mide el colesterol, ¿sí?, de las partículas con ApoB, está midiendo masa y esa masa es variable en todas las partículas, sean LDL o sean remanentes, ¿sí? Mientras la partícula de ApoB hay una partícula por molécula, ¿sí?
Por lo tanto, yo puedo tener, como grafica acá la figura, a un mismo nivel de colesterol, ya sea de LDL o de remanente, distinto número de partículas, y es el número de partículas lo que va a estar determinando el riesgo. Estás en tiempo, Valeria. Perfecto, estamos terminando. Esto solo para un estudio que demostró lo que les acabo de decir, ¿sí? De la mayor predicción de ApoB como riesgo, como marcador de riesgo, perdón. Y finalmente, para concluir con todo lo dicho, podemos decir que independientemente si son nuevos, no tan nuevos o viejos marcadores, todos estos que estuvimos hablando contribuyen a una mejor evaluación del riesgo y a una mejor conducta terapéutica. Algunos en la hipertrigliceridemia, otros en la hipercolesterolemia e incluso en la normolipemia permiten identificar ese riesgo. Y si bien constantemente estamos buscando nuevos marcadores, siempre estamos que el ApoC3, que la fosfolipasa, ¿sí? La PCSK9, bueno, no nos olvidemos de la definición de un marcador que tenemos que poder no solo indicar el proceso, sino poder medirlos en forma con bajo costo, en forma accesible, que sea reproducible, etcétera. Así que tendríamos que, o sería interesante, tener acceso y estandarizar en la práctica clínica los que ya tenemos y la evidencia nos está respaldando. Muchas gracias, perdón por los inconvenientes. Gracias, Valeria. Bueno, excelentes todas las exposiciones, realmente muy prácticas, muy aclaradoras. Así que bueno, empezamos la discusión y la respuesta a preguntas. Preguntas, sí, Juan. Bueno, excelente los cuatro, a pesar de las interferencias técnicas. Hay que tratar de sonreír y bueno, ya está. Respecto al LDL, pero ya medido por método directo, observamos en la clínica mucha variabilidad también, con método directo. Entonces, esto es una pregunta a los cuatro en realidad, porque son todos expertos. ¿Qué otro marcador ustedes aconsejarían en la práctica clínica como si fuera el primo hermano del LDL que me sirva para tomar decisiones? Porque todas las guías están basadas en metas de LDL. Ahora hace poco está apareciendo ApoB, no, pero digamos, tenemos todavía una visión LDL céntrica. Entonces, ¿qué otro primo hermano, hermano menor yo elegiría como decir, bueno, perfecto, tengo un LDL entre 100, pero me acompaña tal otro marcador, entonces estoy más seguro de la toma de decisión? No sé si se entiende la pregunta. A todos, el que quieran. No HDL también lo incluye, podría ser una opción, y la ApoB, pero bueno, estamos en el team ApoB, pero hay un team no ApoB, con lo cual se está resistiendo la ApoB en los paneles, ¿sí? Coincido totalmente también decir que ApoB no es mala, no es como, está bien que todos los trae todos los ensayos, todo se hizo con una LDL calculada. En la mayoría de las veces sin el ayuno que se requería en ese momento, lo cual hoy sería una ventaja, pero bueno, se hizo con un cálculo independientemente de los valores de triglicéridos que tenían los pacientes, ¿no? Nosotros sí medimos LDL. A los pacientes que tienen triglicéridos normales, estamos viendo LDL solamente a aquellos que están internados. A los pacientes internados les medimos, son pocos los pacientes internados a los cuales le piden un perfil lipídico de proteico básico, pero si es que se lo piden, le estamos viendo la LDL a pesar de la concentración de triglicéridos que tenga ese paciente.
Si es un paciente que es un paciente ambulatorio y tiene una concentración de triglicéridos normales, lo calculamos. Y si tiene una concentración de triglicéridos por arriba de los 150 miligramos por decilitro, lo medimos. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Muchas gracias por las charlas muy lindas. Usted dijo que hay un grupo TIN negativo. ¿Por qué? Muy buena pregunta. No sabemos, ¿es esa resistencia al cambio? ¿Es esa resistencia económica? Sí, más que nada económica, pero está bien lo que dijo la doctora Berger, ¿no? O sea, un poco económica y un poco salir de las conveniencias, ¿no? De esa costumbre de tener LDL. Porque, como dijo la doctora Berger, hoy el costo de medir una PO en un laboratorio es totalmente accesible, no tendría por qué ser una limitación, ¿sí? Así que, más que nada, son muchos intereses, por un lado, económicos, y después, bueno, está esa creencia de que si elaboré algo, fui el padre de alguien, hasta que no muestra, me quedo con eso. Esas son las luchas, y bueno, Giderman, que está en el grupo de los TIP, está bastante enojado. Yo quería aclarar también que, a pesar de las nuevas fórmulas propuestas, el otro día, hablando con una persona que está en el NIH, decían, bueno, sí, pero acá siguen usando Heatherway. O sea, a pesar de que ellos tienen su Samsung NIH, hay una costumbre tan arraigada de utilizar la fórmula de Heatherway que la LDL la siguen calculando por ese método cuando tenemos que ir tomando conciencia, como mencionaba él, de que es la menos concordante y la que menos satisface porque el método justamente las situaciones críticas que se No sé si hay una pregunta. Cerramos la mesa para dar tiempo para la presentación de los dos. Muchas gracias. Gracias.